Este es un trabajo realizado en el área de matemáticas bajo el enfoque por competencias. Esto lo realizamos en una institución educativa y a la unidad le pusimos de nombre "Utilizamos los parques urbanos para nuestras actividades recreativas y la promoción del aprendizaje". Aquí les voy a presentar yo la planificación, porque todo va a empezar con la planificación. En esta oportunidad, la planificación de la unidad para ver cómo lo hemos hecho, todo el proceso, pero en otros videos voy a ir presentando cómo se desarrollaron las sesiones de aprendizaje y finalmente cómo se hizo la presentación del producto, porque fue una experiencia bastante interesante. Y partimos de la situación significativa. Si ustedes pueden apreciar esta situación significativa, dista un poco de aquella que nos están mostrando los especialistas, porque particularmente considero que la situación significativa es algo que se presenta, un hecho sobre la realidad, sobre lo que ocurre, pero también hay que hacer conocer algunas ventajas y quizá en parte algunas necesidades. ¿Qué dice la situación significativa? El Parque Urbano Virgen de la Puerta de la urbanización tal, ¿no? Esa era nuestra referencia. Los parques también son conocidos como el pulmón urbano, porque tienen muchos árboles, flores y es una zona de recreación, de reunión familiar, donde se puede correr, hacer ejercicio, practicar deporte y está al servicio de los estudiantes de la institución educativa. En este parque que se realizan actividades se caracterizan por ser dinámicas porque tanto los estudiantes como los vecinos participan en las diferentes actividades que se realizan en horarios diferentes. Los parques urbanos donde se practican deporte, caminatas, juegos, abordan las necesidades urbanas críticas desde la salud, educación, la justicia ambiental y la lucha contra la expansión de la delincuencia. Al tener un parque cerca, estimula a los niños, adolescentes a mejorar su aprendizaje, pero el parque carece de juego para niños como columpios o una zona donde practicar skate. Carlos propone realizar un diseño, presentar a la municipalidad para que coloque los juegos en algunos espacios y sea de entretenimiento tanto para niños como adolescentes. Aquí ya viene la propuesta de alguien. Y finalmente la pregunta, ¿y cómo sería el diseño del parque para que los niños y adolescentes puedan practicar diferentes actividades? Y el parque está ahí. Ahí tenemos el parque. Yo les voy a mostrar acá el mapa de dónde estaba el parque. En realidad estaba frente a la institución educativa y aquello que se presenta en la situación significativa sí era una necesidad de estos juegos recreativos. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta unidad? Es resolver problemas con situaciones de contexto que involucran mapas y planos de escala, perímetro y áreas como volúmenes de formas bidimensionales y tridimensionales compuestas, porque esta es una unidad dedicada a cuarto, quinto grado de secundaria. El producto, la elaboración de una maqueta del parque con material reciclable que contenga juegos y espacios con formas bidimensionales y tridimensionales, y si era posible, esas formas deberían de ser compuestas. Y aquí en los propósitos y evidencias de aprendizaje se ha considerado este trabajo en la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y los criterios de evaluación van a ir relacionadas con cada una de las capacidades. Por ejemplo, con Modela representa estas relaciones con perímetro, área, formas bidimensionales, tridimensionales compuestas, como diferentes formas, ¿no? Luego, Comunica expresa con dibujos y construcciones de regla y compás, lo mismo que hemos visto en los mismos temas que estamos viendo anteriormente. Usa estrategias, selecciona y adapta estrategias, recursos o procedimientos para resolver problemas que involucran con formas bidimensionales y tridimensionales compuestas. Y finalmente plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades utilizadas en la resolución de situaciones de contexto. Estos desempeños también se plantearon ¿para qué?
para hacer mapas y planos a escala, relacionando con cada una de las capacidades, porque en matemática, cuando nosotros trabajamos, se movilizan todas las capacidades, todititas se movilizan, no es que yo priorizo una, que solamente se va a movilizar una, no, se movilizan todas. Y aquí tenemos las evidencias, los instrumentos de evaluación, una lista de cotejo, una rúbrica, una prueba escrita, que eso es lo que se ha tomado, ¿no? Se ha planteado un cuestionario a cada uno de los estudiantes y vamos a ver en qué momento y con qué finalidad. También se programan las competencias transversales, esas dos competencias que son muy importantes. Una gestiona su aprendizaje de manera autónoma y la otra se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC. Pero estos desempeños de estas competencias también tienen una relación con los temas que vamos a desarrollar. Y eso es lo que se debe de poner. Por eso es importante que el mismo maestro realice su planificación. Las planificaciones lo podemos encontrar de diferentes formas. Yo puedo utilizar la IA, pero debo de tener conocimiento de qué es lo que estoy planteando. Cuando vemos los desempeños de gestión de aprendizaje de manera autónoma, por ejemplo, solamente voy a leer el primer desempeño. Dice, define sus metas de aprendizaje en base a sus fortalezas, conocimientos, formas de aprender, habilidades y actitudes para resolver situaciones vinculadas a mapas, planos a escala, perímetro, área, de formas bidimensionales y tridimensionales compuestas. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos relacionando ese desempeño con el tema que vamos a desarrollar. Igual organiza sus actividades en función al tiempo. ¿Para qué? Para que aprenda, ¿no? ¿Qué cosa? Resolver problemas con estas formas. También revisa constantemente las actividades planteadas para observar sus avances en su aprendizaje y para resolver situaciones vinculadas a la resolución de problemas sobre mapas y planos de escala, perímetros y áreas de figuras geométricas. Esta la hemos puesto en práctica, o sea, estas 13 desempeños hemos trabajado en cada una de las sesiones de aprendizaje y ahora les voy a indicar cuando hagamos el siguiente video cómo lo hemos trabajado. También se desenvuelve en entornos virtuales porque muchas veces se ingresa al aula de innovación y en el aula de innovación que se utiliza, por ejemplo, el Google Drive, el Classroom, y estas hay que utilizarlas de manera ética. Y esta también tiene relación con las actividades que se van a desarrollar, donde dice organiza aplicaciones y materiales digitales de video, simulaciones, PPT sobre perímetro, área, volumen de figuras tridimensionales y bidimensionales compuestas, mapas y planos a escala en un entorno virtual. Aquí viene la propuesta puede ser Khan Academic, puede ser el Google Drive, el Google Classroom, para el uso de necesidades educativas. Aquí contrasta la información y eso es lo que hemos hecho cuando hemos ido al aula de innovación. Ellos han buscado diferente información, ya que ahí se cuenta con internet y han contrastado esa información. Participen en actividades colaborativas y ellos han trabajado en el Google Drive sin necesidad de que los estudiantes se sienten pues juntitos, ¿no? A veces se sentaban pues en otras computadoras y desde ahí podían realizar las actividades en el Google Drive, inclusive hacer sus comentarios y todo eso, y procesaban esos datos. Pero un hecho importante es que esto lo tenían que hacer manteniendo la ética, que eso es algo que nosotros debemos de considerar. El uso del Internet siempre debe de regularse y el estudiante debe de estar ahí presente manteniendo esa ética. En los enfoques transversales, en este caso, se priorizaron 3. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en el aula, se trabajan todos los enfoques transversales. Y este enfoque transversal que hemos considerado, tenemos una que es el enfoque de la excelencia. Y este es un enfoque que se debe de trabajar continuamente en el aula porque esto tiene relación, por ejemplo, con la competencia de gestión de su aprendizaje de manera autónoma. Y aquí también hemos precisado
es la actitud del estudiante con los temas que vamos a hacer, tal como hemos precisado en los casos anteriores. En el enfoque de la excelencia, ¿cuál va a ser el valor que se va a desarrollar de la superación personal? Y la actitud, disposición a mejorar su aprendizaje para resolver problemas que incluyan perímetro, área y volumen de forma bidimensionales y tridimensionales compuestas, mapas y planos a escala, y lograr un estado de satisfacción consigo mismo. Este enfoque transversal nos va a ayudar a trabajar porque a los estudiantes hay que enseñarles eso, especialmente la superación. El enfoque de la orientación al bien común con el valor de la solidaridad, sin embargo, acá se pueden abordar otros valores también. Igual hemos relacionado, ¿no?, esa actitud con los conocimientos, con los temas que vamos a desarrollar. Igual que en el enfoque intercultural con el respeto a la identidad y cultura. Y en la planificación de la experiencia, que esto nos llevó a hacer 5 semanas, en realidad cuando se trabaja en un enfoque por competencias, el trabajo no es sencillo y requerimos de tiempo. Y no solamente de pocas horas del trabajo de matemática, porque matemática permite desarrollar el pensamiento abstracto, reflexivo de los estudiantes. Eso no significa que los que enseñemos matemática, pues solamente vamos a enseñar para los estudiantes que van a ser ingenieros, matemáticos. No, se enseña a todos y todos deben de tener esta experiencia. ¿Cómo planificamos estas actividades? En la primera actividad se hizo mapas y planos a escala. Y aquí se empezó a trabajar ya el diseño del parque. Desde la primera semana ya se empezó a cortar los cartones para que los estudiantes hagan su maqueta ya en la primera semana. Y en la primera semana ya se indicó inclusive a qué escala se va a trabajar. Y eso lo vamos a ver en un próximo video. Entonces aquí se ve la diferencia entre mapas y planos, las escalas, los tipos de escala, todos los tipos de escala. Y en esta semana se resuelven muchos problemas, muchas situaciones relacionadas al parque, a la situación significativa. La relacionamos bastante con eso. La segunda semana y la tercera semana se trabajó con perímetros, áreas, superficie, volúmenes. ¿De qué? De estas formas bidimensionales y tridimensionales compuestas. Pero en cada una de las clases ya se iba trabajando. Si en la primera semana se hizo la maqueta relacionada, el dibujo del parque, y acá se hizo inclusive el bosquejo del parque, cómo se iba a hacer el parque, dónde iban a ir los juegos, dónde iban a ir los campos deportivos. Los chicos hicieron propuestas bastante bonitas y bien interesantes porque ellos desarrollaron acá su creatividad. ¿Por qué nosotros en la segunda y tercera semana recién trabajamos el área y el perímetro? Porque cuando se trabajó el área y el perímetro, ahí teníamos que considerar algunas áreas en la realidad y que éstas la iban a pasar a escala, dándole una determinada escala, ¿no? Entonces, preguntarle ahí a los chicos cuál sería el área en una escala tal. Entonces, como teníamos que trabajar en escala, esto nos llevó estas 2 semanas. La tercera semana ya fue como un repaso de todo. Y en la cuarta semana se hizo la exposición de todo el producto. Sin embargo, en cada una de las semanas se han ido evaluando el trabajo del estudiante. Por eso que aquí en las evaluaciones se indica que la evaluación será formativa durante todas las sesiones, observando las producciones de los estudiantes para brindar retroalimentación oportuna. Se realizará una asesoría constante para la elaboración de producto de la maqueta del parque con material reciclable que contenga juegos, espacios con figuras y sólidos geométricos, y se destinará 30 minutos por semana para dicho trabajo. La evaluación del producto se presentará en una exposición y eso fue lo que se hizo. El producto se presentó en una exposición. Pero ahora, ¿quién va a evaluar la exposición? Los profesores también estaban en clases.
¿Qué es lo que hicimos? Nosotros invitamos a un maestro que es muy bueno, lo voy a decir acá, el maestro José Luis Alcalá Sánchez, lo invitamos a él para que vaya a ver y califique pues el trabajo, y pedí el apoyo de los exalumnos. Entonces lo publiqué en el Facebook que necesitamos a los exalumnos, el día tal vamos a hacer la exposición, y una de las exalumnas nos mandó un mensaje y nos dijo, yo voy a ir. Entonces, cuando ella llegó, nos comentó que era arquitecta. Y eso nos ayudó bastante, porque nosotros al final, cuando presentamos el producto, también nos sirvió porque tuvimos que evaluar nuestro propio trabajo, lo mismo que los estudiantes, porque ella nos dio muchas sugerencias. Y aquí tenemos una rúbrica para evaluar qué cosa, la maqueta. Desde modela las formas geométricas, desde comunica y representa las ideas geométricas, sus estrategias y procedimientos. Aquí tenemos dentro del nivel destacado, nivel esperado, en proceso y en inicio. A los estudiantes especialmente se les presentaba el nivel destacado. Esta rúbrica se le presentó y para que los estudiantes también tengan ese rigor. Con esta rúbrica ya he venido trabajando por lo menos antes de hacer esto, 2 años antes. ¿Y qué es lo que ocurría? A veces el estudiante no leía la rúbrica y simplemente se presentaba a la exposición o hacía un producto, pero sin considerar la rúbrica. Y esto permitió también observar algunos trabajos que ellos hacían. Muchas veces no lo hacían muy grande, muy chico, pero posteriormente ellos aprendieron a centrarse en esta rúbrica, porque inclusive se les decía, cuando ustedes salgan de la institución educativa, también van a trabajar bajo ciertas condiciones, y esas condiciones van a estar especificadas como en la rúbrica. Entonces, esto permite al estudiante también reflexionar sobre su propio trabajo, de cómo lo va a hacer. Ahora, el trabajo se desarrolló también de manera colaborativa. Bien, esto fue la rúbrica y los materiales que utilizamos. Por otro lado, también se propuso que el trabajo se iba a realizar de manera colaborativa. Por lo tanto, no solamente se evaluaba con la rúbrica, sino también se hacía una autoevaluación, una evaluación, en fin, varias evaluaciones que se hicieron durante estas 5 semanas. En un próximo video les voy a hacer conocer cómo se hizo casi el paso a paso de esta actividad en un enfoque por competencia, que no es sencillo. No es que van a hacer una cosa fácil, no. Acá no es nada sencillo, porque para que el estudiante presente este producto, que es la maqueta, a escala, el estudiante debe de tener conocimiento claro de lo que es escala. El estudiante tiene que tener un conocimiento claro de lo que son las formas geométricas. Y si en la realidad tiene un determinado tamaño, a escala, ¿cuánto tendría? Porque en la maqueta lo tenía que presentar a escala. Y si lo tenía que presentar a escala, no iba a poner cualquier cosa, pues no, ni más grande, ni muy chica, sino que tenía que tener proporción con aquello que se hace en la realidad. Nos vemos en un próximo video explicando el paso a paso de cómo hicimos este trabajo y qué actividades se desarrollaron.